Un aplauso a todo el equipo de la banca. Tremendo cómo trabajan. Buenísimo. Wow. Los extrañé mucho día domingo pasado. Así que bueno, ahí me estoy recuperando de a poquito. Me atacó muy fuerte la garganta en estos días. Así que, bueno, pues acá andamos. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Me siento tapado. Sí. Me siento como que no salgo. Hola. Hola. ¿No pasa nada? Sí, ahí está mejor. Much better. Buenísimo. Bueno, la semana pasada les hablaron mucho acerca del proceso de liberación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Espero que hayan recibido bastante. Hoy quiero conectar parte de lo que les hablaron ese día, el domingo pasado, porque es imprescindible. Dígale a la persona de lado, es imprescindible que tú aprendas esto. No, nadie puede tocar la libertad, nadie puede tocar libertad o experimentar libertad en el espíritu, libertad en las emociones, libertad en sus pensamientos, libertad financiera, libertad material, si primeramente no entiende la fase de la liberación. ¿La fase de cómo? Dígalo conmigo, liberación. Otra vez, liberación. ¿Por qué es importante la liberación? Porque es la antesala a la libertad. Casi todos nosotros deseamos experimentar libertad. Yo el día de hoy hay cosas que todavía trabajo a través de la oración, trabajo a través de mi persona, a través de proyectar diferentes cosas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, para poder experimentar esa libertad. Y para poder hacerlo necesito cada día concentrarme o conectarme en lo que es la liberación. Cada vez que le hablamos a la iglesia de liberación, la iglesia solamente entiende echar fuera demonios. Y en parte esa es la mayor virtud de la liberación. Pero no se va a poder comprender por qué echar fuera un demonio si primeramente no comprendemos lo que genera que eso haya llegado hasta ese lugar. Y para poner un pequeño paréntesis, para todos aquellos que tienen poca experiencia de estar viniendo a una iglesia o apenas empezar a conocer este tipo de títulos, ¿no? Como hablar de demonios y de repente uno dice, ¿a dónde llegué? ¿No? Yo te digo esto porque a mí me pasó. Yo vengo de una educación donde todo en mi familia era razonar. Todo era razonar. De hecho, veía yo una película de terror y lo primero que me decían mis papás, eso no existe, eso sencillamente es ciencia ficción. Está desarrollado en un estudio particular, es maquillaje, son efectos especiales. Entonces esa mecánica me llevó a razonar. Y cuando empiezo a experimentar por primera vez que empiezo a venir a la iglesia, empiezo a escuchar títulos como ese. Yo digo, wow, ¿a dónde vine? ¿No? Y eso me llevó a mí, escucha bien esto, a cerrar mi corazón y a cerrar mi entendimiento. Y pasé mucho tiempo, cerca de 20 años, buscando comprender, buscando una salida, pero me vi obligado a tener que darme la oportunidad de entender esto que Dios habla. ¿De entender esto cómo? Pero que le encomienda a las personas, a los hombres de Dios, a hablar estos temas. Entonces me vi desafiado. ¿Me vi cómo? Desafiado en mi mente. Yo quiero desafiarte en tu mente. ¿Cuántos quieren aceptar ese desafío en su mentalidad? Porque hablarte de este punto necesita que nos veamos desafiados en nuestra mentalidad. ¿Y cuál fue o en qué consistió ese desafío? Consistió en que tuve que pasar de lo razonable, tuve que pasar de muchas razones, de la lógica con la cual fui procesado en mi educación desde niño y sobre todo a medida que fui interiorizándome en mi profesión académica, es decir, en los estudios, como todos de alguna manera
nos insisten en estudiar, estudia para que seas alguien en la vida, y entonces nuestra mentalidad se vuelve muy pragmática. Es decir, nuestra mentalidad empieza a ser acondicionada exclusivamente por la razón, y no hay lugar para las verdades que Dios establece. No hay lugar para la razón de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque a veces, mira que me pasó esto, a veces me quedaba en el punto de razón una cosa, yo creo que estoy en lo cierto, pero la realidad es que cuando Dios me mostraba su realidad, mi mente chocaba con su mente. Y entonces tuve que comprender este principio de liberación. Y para poderlo comprender hay un tópico muy particular que se llama ser trasladado al reino de Dios. Diga conmigo, ser trasladados al reino de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Mira, para empezar, uno conoce muy vagamente a veces aspectos del reino de Dios y se predica mucho, se habla mucho, o inclusive se desconoce mucho acerca de eso. Si yo le preguntara ahorita a la iglesia, ¿cuántos alguna vez han escuchado esa palabra reino? ¿Cuántos? Levanten su mano. Y los que no, levanten su mano. Ok, entonces vamos a equilibrar el mensaje, porque es importante que podamos introducirlos, que todos podamos ser trasladados. Es una obligación, es una necesidad. De hecho, cuando uno está hablando del reino, todo nace en la oración. Mira que Jesús le enseña a las personas, principalmente a sus discípulos, y les dice, venga tu reino. Ellos deben de orar y decir, venga tu reino. Entonces, tenemos la obligación de entender que no solamente el reino de Dios es trasladado a nuestra vida, sino que nosotros tenemos que ser trasladados a ese reino. Pero ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿De qué se trata esto? El reino es la clave para la liberación. El reino es el punto medular por la cual existe el progreso hacia la libertad. Inclusive para la libertad financiera. El reino tiene reglas establecidas para el manejo de las finanzas. Muchas de esas a mí me han servido para orientar a empresas para su proyección financiera, establecidas en la palabra de Dios. Entonces el reino son principios, el reino son leyes, el reino son valores. ¿Estás entendiendo? ¿El reino qué son? Principios, son leyes, son valores. ¿Cuántos conocen el amor? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Y cuántos, no me levantes la mano, pero quiero que lo medites, alguna vez ese amor que has practicado hacia alguien, has sentido que de repente quieres amar a alguien más? ¿Por qué te sientes atraído por otro o por otra? ¿Por qué? ¿De dónde procede eso? Porque el valor llamado amor está siendo atacado. ¿Estás entendiendo? Entonces, a veces para nosotros podría ser, no, pues es que todos tenemos derecho de amar a quien sea. Soy polígamo. ¿Estás entendiendo? Hay muchos que a lo mejor conocí yo amigos que me decían, ¿cómo me hubiera gustado ser árabe? ¿Por qué? Para tener mi harem. Y yo, pues primero trabaja, papito, porque necesitas estar a la altura de los jeques para que verdaderamente puedas, hijo. ¿Estás entendiendo? Entonces, hay gente que en su razón considera bueno, y no, con esto no estoy atacando a los árabes para que pues, estamos en línea, ¿no? Vayan a decir, no, es que los cristianos segmentan, dividen, atacan, ¿no? No quiero mostrar eso en las pantallas, que somos religiosos, que somos cerrados, que somos estructurados. No, ese no es el fin. Entonces, el fin es exponer un ejemplo claro de cómo las personas podemos creer que hay cosas que son correctas, como esa cultura,
pero que desde la perspectiva de Dios son incorrectas y que inconscientemente nosotros, sin ser árabes o manifestar esa cultura, podemos aceptar ese tipo de forma de ser o forma de vivir. ¿Estás entendiendo? Entonces, nuestra razón en un momento empieza a conflictuarse, empieza a entrar en un choque con la mentalidad de Dios. Y es ahí donde la importancia de comprender o de ser trasladados al reino de Dios. Y esa es la fase de liberación. La fase de liberación es empezar en un proceso de regulación de nuestros valores, de los principios que dirigen nuestra vida. Como te decía, amigos que estaban de acuerdo en tener una o dos o tres o las que se pudiese, no solo en una noche, sino en una vida entera. ¿Estás entendiendo? Entonces, vivir de esa manera empieza a darte principios, empieza a darte valores, empieza a darte también cierto tipo de reglas que son tuyas. Y entonces de repente llegas con Dios y tú ya tienes tus reglas de vida. Dices, a mí nadie me va a quitar esto, a mí nadie me va a mover lo otro. Ya tienes tus formas y tus valores. Es más, como te decía, el amor. El amor es un valor que cada uno tiene y coincide cómo amar. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, si les hiciera una entrevista y te preguntara qué crees del amor, cada uno seguramente tendría su propia forma de amar. Y cuando vienes al reino, empiezas a ser trasladado, Dios te empieza a alinear también a su forma de amor. Y es una forma de amor increíble. Y te digo increíble porque literalmente tu razón queda completamente expuesta al amor de Dios. Hay gente que quiere experimentar el amor de Dios, pero te digo algo, no lo puede experimentar porque su mentalidad la quiere resguardar. Quiere resguardar su mentalidad, pero te digo algo, cuando el amor de Dios empieza a invadir a una persona, su mentalidad empieza a ser afectada. ¿Empieza a ser cómo? Afectada. Porque el amor de Dios literalmente te empieza a conducir a aspectos que tu razón dice, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Y entonces la pregunta es, ¿cómo un valor de Dios, cómo la naturaleza de Dios puede afectar nuestra mente? Y eso es producto del reino de Dios. ¿Eso es producto de qué? Entonces, ¿qué era el reino? ¿Qué era el reino? Era principios, valores, leyes. Perfecto, muy bien. Y a través de eso, Dios gobierna. ¿Dios qué? Gobierna. Y esto es como cuando usted se elige a un presidente, ¿no? O elige a un gobernante. Y entonces, ¿qué le da a uno? Los impuestos, ¿sí o no? Y con esa plata, ¿qué hacen ellos? Gobiernan, ¿sí o no? Y a través de esos recursos, ¿qué? Construyen, edifican, si es que lo hacen, ¿no? Si no, se lo guardan en su cuenta bancaria. ¿Está acá conmigo? ¿Está entendiendo? Entonces, Dios nos quiere trasladar a sus valores, a sus principios, a sus leyes y gobernar a través de algo que se llama obediencia. Los ciclos en Dios, cada vez que yo vengo a la iglesia y quiero comenzar algo en Dios, o que Dios comience algo en mí, necesita la obediencia. Un ejemplo, nadie puede llegar a una empresa y decir, quiero trabajar. ¿Por qué no? Porque necesita que usted firme un contrato, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, para que algo comience en Dios, comienza con un pacto y ese ciclo se inicia con obediencia. En cambio, en una empresa usted llega y aunque usted no trabaje la primera semana bien porque apenas se está conociendo, aún así se la van a pagar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted firmó un contrato. ¿Verdad que sí? Pero acá en el Señor, usted necesita comprender que usted arranca este ciclo con obediencia. Fíjese bien, ¿y por qué te hablo de todo esto? Porque todo eso te va a conectar para poder experimentar libertad. ¿Experimentar cómo? Libertad. Y eso es liberación. Eso es liberación. Eso significa que seamos liberados para ser libres. Porque todo
Todo en Dios, escucha bien esto, la gente piensa lo siguiente: ¿para qué voy a la iglesia si ahí te van a decir qué es lo que tienes que hacer? Perdóname, pero no es así. Porque, ¿cuál es la diferencia? Y ahorita te la voy a explicar, porque no me quiero... Bueno, una vez me voy a adelantar. ¿Cuál es la diferencia? Escucha bien esto. Para empezar, necesitamos entender ese traslado, porque si el reino es la forma en la que Dios gobierna, la pregunta sería: ¿por qué Dios quiere trasladarme a su forma de gobierno? ¿Por qué Él quiere trasladarme? ¿Que no está suficiente con que yo ya nada más venga a la iglesia y tan y escuche el sermón del pastor? Y con eso ya la rifé la vida. No, porque está hablando de gobierno. ¿Está hablando de cómo? Entonces, si Él nos quiere trasladar a cómo Él gobierna, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es: ¿qué nos está gobernando? ¿Qué Él está viendo que necesita que Él gobierne? Y aquí es donde me adelanto. Colosenses capítulo 1, verso 13. Vámonos para allá. Quiero que abra la Biblia, y para quienes no la traen, escuche con atención. Yo también llegué a la iglesia muchas veces y no llevé Biblia. Pero escuche esto que dice. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, vamos a entender ese fragmento. Dice: trasladados a su reino, porque antes teníamos una conexión hacia con las tinieblas. ¿Qué vamos a entender acerca de las tinieblas? Número uno, anótele ahí. Las tinieblas, en un término práctico, representan la ausencia de luz. ¿La ausencia de cómo? La ausencia de luz. ¿Qué es la ausencia de luz? Literalmente es el establecer de patrones, principios, valores que no están en el reino de Dios. O sea que esto es invisible. Nadie lo ve. Pero ahí comienza la esclavitud. ¿Pero ahí cómo? Ahí comienza la esclavitud. Entonces, fíjate bien. Nosotros tenemos que aprender a aceptar este traslado. ¿Aceptar cómo? Este traslado. Vamos a poner un ejemplo. Ven para acá, Oriana, ayúdame. Ponte de este lado. Y yo le puedo decir a ella: oye, ¿qué onda? ¿Te parece si en la noche vamos al boliche, vamos a bailar? Un ejemplo. ¿Y qué necesita ella? Estar conectada con el mismo sistema de principios y valores que yo manejo, porque cuando nosotros conectamos con ese sistema de valores, ella me va a decir: sí, claro, vamos. ¿A cuál? ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque los valores que yo porto, porque los principios que yo tengo, conectaron con los de ella. ¿Estás entendiendo? Pero ahora piensa lo contrario. Oye, Oriana, ¿qué te parece si el domingo en la mañana vamos a la iglesia? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Por qué cuando vamos al boliche no preguntamos la hora? Pero cuando hay que ir a la iglesia, sí. Porque eso empieza a afectar tu sistema de valores, tu sistema de principios y las leyes con las que tú te mueves. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Eso qué significa? Que ese tipo de cosas expusieron nuestra razón. Nuestra razón empieza a aflorar o a evidenciar qué tipo de principios, qué tipo de valores, qué tipo de leyes gobierna nuestra vida. ¿Estás entendiendo? Entonces, si Dios verdaderamente te obligara, como te dije en un principio, a hacer lo que tienes que hacer, entonces no te traslada. Te obligaría. Y para eso no existiría la iglesia. No sería necesario un ambiente como este. ¿Qué sería necesario? Que hubieran ángeles
que te obligaran a hacerlo. Ni siquiera necesitaría un predicador Dios. Ni siquiera necesitaría servidores de Dios. Ni siquiera tendría necesidad de que se levantaran personas un día a predicar. ¿Por qué? Porque solamente necesitaría mover sus dedos y decir: ángeles, obliguen a esa persona a que salga de ahí y pónganmelo allá. ¿Estás entendiendo? Pero Dios no se mueve así, porque si se moviera así, entonces Él estaría generando esclavitud. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Entonces escuche bien esto. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice: yo te voy a trasladar mi reino desde el cielo hasta tu vida, pero tú tienes que ser trasladado a Él. Entonces nosotros oramos y decimos: Señor, venga tu reino, venga tu reino, y que se haga como tu voluntad. Para que la voluntad de Dios se ejecute, eso significa que la persona ya fue trasladada. Su mentalidad, sus principios, sus valores, su sistema de reglas, ya las aceptó. Entonces la voluntad de Dios se puede hacer. ¿Estás comprendiendo? Mientras tanto, se hace cualquier otra voluntad. ¿Estás acá conmigo? Entonces, aceptar ese traslado tiene lo siguiente. Número 1, implica que tienes que tomar tu autoridad. Escucha bien esto. Todo lo que Dios hace a través de este consenso de conectarnos como iglesia es para que las personas recuperen su autoridad. ¿Cuál es el mayor síntoma de las personas que vienen a la iglesia? No podemos con pensamientos. Es que no puedo con esto. ¿Cuál? ¡Me quiero morir! ¿Por qué me caliento, me recaliento cada vez que escucho la voz de mi mujer? No sé. ¿Estás entendiendo? Pensamientos de ese tipo. ¿Por qué cada vez que la veo siento que me engaña? No me siento seguro, pero la amo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Es que no puedo controlar el dinero. Toma, porque yo no puedo. ¿Estás acá o no? Está arrancando la semana, es lunes, y tú ya estás pensando: ¿qué vamos a hacer el viernes? ¿Estás entendiendo? Y así te puedo poner muchos ejemplos. Todos esos y cada uno de ellos significa que las personas no tienen autoridad. ¿No tienen cómo? Autoridad. No tienen autoridad. Ay, es que no puedo estar en mi casa tanto tiempo porque me desespero. ¿Para qué tienes casa? Vive en la calle. Tú necesitas un hotel. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Es que me harta trabajar. Bueno, pues pon tu negocio. Trabajarás el doble. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando viene usted a la iglesia, cuando usted viene y empieza a ser trasladado, es para que usted recupere y retome su autoridad. Porque cuando uno va a experimentar la libertad que Dios nos va a entregar, necesita que tú tengas 100% de autoridad de tu propia persona. Dios no te puede decir: te voy a dar una libertad y el 50% nada más haces tú. No. Él necesita que seas 100% manejado por la autoridad que Él te va a dar de tu vida. Que sepas cómo ordenar tu mente, que sepas cómo ordenar tus sentimientos, que sepas ordenar lo que piensas de otra persona. ¿Sabes cuál es el mayor problema que los cristianos a veces tienen? No saben manejar lo que piensan de otro. ¿Sabes dónde comienza? Ay, ¿viste lo que dice el pastor? Lo dijo por mí. ¿Estás entendiendo? ¿Viste cómo comenzó?
¿Por qué se rieron? Porque comienza ahí, dice. Y eso es no tener autoridad. Eso significa que somos esclavos. Y que esa esclavitud es espiritual. Número 2, ¿qué implica ser trasladado? Implica romper con aspectos que se llaman independencia y rebelión. Pero si yo le preguntara a alguien aquí, ¿alguien es rebelde? ¿Qué me diría? No. ¿Verdad que no? ¿Nadie? Pero ¿qué pasa cuando viene el jefe de tu trabajo y te dice, oye, haz esto? ¿Cómo reaccionas por dentro? ¿Cómo se pone tu corazón? Si de, oh, este no lo tolero, que me diga lo que tengo que hacer. Que venga tu papá y te diga, oye, ven, acompáñame. Que me deje en paz. ¿Cómo jode? ¿Estás acá conmigo? Oye, ¿por qué reaccionas así? ¿Qué no tienes otra manera de decir las cosas? ¿Qué no tienes conexión con el corazón de tu padre? Porque una persona que actúa en independencia es aquella que rompió la conexión. ¿Por qué no puedo llegar al corazón de mi esposa, pero sí puedo llegar a tener intimidad con ella? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que las personas pueden tener intimidad, pero no quieren que tomen el celular del otro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícamelo. Es que es privado. Y sí, es privado, pero... Y tu cuerpo también, ¿no? ¿Sí o no? Es privado. O andas caminando así por todos lados. Es privado. Tus redes sociales exponen más, pero aquí el que tienes al lado, el que duerme contigo, es privado. ¿Estás entendiendo? Tenemos que romper con la independencia y la rebelión. La independencia es cuando tú te desconectas emocionalmente de aquella persona que puede nutrir cobertura sobre tu vida. Es cuando tú te desconectas emocionalmente de aquel o de aquella persona a la que tú te conectas en algo que llamas amor. La independencia en Dios es cuando nos desconectamos de amar a Dios. Hay gente que dice, no, es que yo amo a Dios. ¿Y qué haces? ¿Cómo me lo demuestras que tú amas a Dios? Pues nada, lo tengo en un cuadro ahí en mi casa, todo dar. Dice que la paz de Dios esté conmigo. ¿Y tú qué haces por eso? ¿Eso es amor? ¿Eso es amor a Dios? Porque yo veo que si amas algo, tú vas por ello. ¿Sí o no? ¿Tú vas qué? Por ello, ¿no? Imagínate que tú eres Brad Pitt. O que eres una chica súper guapa. Y la ves ahorita en la iglesia. Todos son solteros. Nadie está casado. Nadie. Todos tenemos la misma edad. Pongámosle 30 años. Y estás ahorita. Piensa que esto es el Edén. Los Adanes y las Evas. Y de repente volteas a ver ese tipo o esa tipa o esa mujer o ese hombre y dices, wow. ¿Te quedarías ahí o vas? Oh, te lo dije, no, olvídate, no estás casado, no estás casado. Por un momento piensa que no estás casado. Pero así vivo, pastor, no pienso que no estoy casado. Ah, bueno, esa es otra cosa. No vayan a usar este ejemplo y van a decir, es que el pastor dijo que pensáramos así. ¿Están acá? Ok, entonces, irías por ello, obrarías y actuarías, y entonces habría hechos que manifestarían que tú, ¿qué? Te quieres conectar emocionalmente, ¿sí o no? Simplemente a lo mejor llegas y dices, ay, te regalé un chocolatito, pum. Me imagino que si estábamos en el Edén, te agarrabas unas rosas, ¿no? Pum. Y llegabas con la Eva y le decías, toma, mi amor. ¿Sí o no?
¿Alguien ha regalado cosas en su vida? ¿A la mujer que ama o al hombre que ama? ¿Sí o no? Aquí en Argentina son regalones. Por eso pongo ese ejemplo. Todavía ni te dicen, hola, ya llegaste con algo. ¿Sí o no? Estás en el boliche y llegaste ya con el vaso de la copa ahí. Este se llama desarmador. No, este no, yo. Mira vos. ¿No entendí nada? Porque sabes manifestar actos de amor. La gente cuando dice que ama a Dios está desconectada, tiene una independencia porque no hace nada por ello. No tiene una manifestación, no tiene una acción y eso es independencia. Entonces necesitamos aceptar ese traslado. La pregunta es, ¿por qué necesito aceptar ese traslado? Porque si yo no acepto ese traslado, permanentemente estaré en un conflicto. Permanentemente estaremos en un conflicto, ¿sabes? ¿Cuál es ese conflicto? ¿Hago lo que Dios me dice o no? Ese es el verdadero conflicto. A veces parece como que pensamos que el diablo se va a aparecer con todos los demonios y todo y nos va a hacer guerra y pastor, ¿cómo venzo a este demonio? ¿Cómo le gano al enemigo? Tranquilo, primero entiende el conflicto. Porque el conflicto es más simple de lo que tú crees. De hecho, Él quiere trasladarnos porque el conflicto ya está ganado. Solo Él necesita que tú aceptes el traslado. ¿Estás entendiendo? Y esto es como, me va a entender muy bien acá los chicos que trabajan en Andriani o aquellos que trabajan en DHL. ¿Alguien vio la película de Náufrago? Sí. Bueno, y llevaba el paquetito, ¿no? ¿Sí o no? Y el paquete nunca puede ser enviado a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tiene un remitente. ¿Sí o no? Y ese remitente es el que lo tiene que recibir. Y hay personas que son encargadas para que llegue a su destino correctamente. Cuando Dios quiere trasladarnos, nosotros somos como esos remitentes a los cuales Él quiere trasladar partes o elementos de su reino hacia nuestra vida, para que dejemos de estar en ese conflicto. Porque ese conflicto lo que representa es un choque de dos reinos. Hay un choque de dos reinos, hay un choque de dos fuerzas inminentemente todo el tiempo alrededor de nuestra vida. Alrededor de nuestra vida. ¿Alrededor de qué? Por eso lo que le llamamos problemas son choques. Son choques. ¿Cómo se pone una persona? ¿Alguien tiene auto acá? ¿Y ha chocado alguna vez? ¿O ibas en el colectivo, tenías tanta prisa y de repente ya sabes, perdón si hay un colectivero acá? Porque no es que hablemos mal de ellos. Pero imagínate que choca. ¿Cómo te pones tú? ¡Ay, se me hizo tarde! Justo ahora que teníamos que... Un choque te puso así, chiquitito. Nosotros estamos en continuos choques, Es más, a veces solamente la mirada de uno y ya te chocó. Dice, oh, usted tiene una mirada de hígado, hijo. ¿Sí o no? A lo mejor no sabes si está enfermo, no sabes cómo venía, pero te chocó. Entonces, nosotros no hemos comprendido el conflicto. Por eso no podemos ser trasladados, no podemos ser continuamente empoderados, no podemos ser continuamente estar experimentando libertad porque nosotros no hemos identificado el choque, no hemos identificado el conflicto y hay un conflicto entre dos reinos. Diga conmigo, hay un choque entre dos reinos. Entonces, escuche bien esto, ¿cómo puedo yo como persona que no tengo mucha fe o que tengo mucha o que ya llevo muchos años en la iglesia pero aún vivo cosas que me sacuden, me bajonean, dirían los argentinos, me ponen así, me calientan, se me pudre, todo se pudre? ¿Cómo puedo identificar ese choque, pastor? Dos cosas claves. Número uno, si algo todavía te pone en ese lugar, eso significa que tú no has identificado que el hombre está diseñado para decidir quién lo gobierna. ¿Quién o qué lo gobierna? Entonces, si yo estoy en el choque, tengo la oportunidad de identificar quién me gobierna. Pero si yo ya me dejo arrastrar y digo, no, me calenté,
Y de repente ando con mi cara así toda. Esperando a que todo el mundo te diga, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Que esa persona aún no ha decidido que está para gobernar. Entonces esa persona no está en un choque. En realidad esa persona pertenece a otro reino. Las personas que pertenecen al reino de Dios o que son trasladadas al reino de Dios entienden perfectamente este parámetro, que han decidido quién y qué los gobierna. Si los gobierna Dios, ellos son las personas que determinan y dicen, la ira no me va a gobernar, el desánimo no me va a gobernar, el miedo no me va a gobernar, la depresión no me va a gobernar, la tristeza no me va a gobernar, el enojo no me va a gobernar, la falta de perdón no me va a gobernar. Ahora voltea de lado. La próxima vez que te vea y entremos en choque, yo voy a decidir que el reino de Dios gobierne mi vida. Amén y amén. Eso es lo primero con lo que somos trasladados, con las personas que empezamos a identificar los problemas, las cosas, y decidimos qué o quién nos va a gobernar. Cuando usted deja de decidir qué o quién lo gobierna, en ese momento usted ya no está en el choque. Usted ya decidió estar en otro reino que no es el de Dios. Eso es libertad. La libertad se va consumando a medida que las personas recuperan su autoridad. ¿Sabes cuál es el mayor porcentaje de consejo que nosotros damos en la iglesia? El qué o quién los gobierna. Ay, pero ¿por qué otra vez? Ay, es que estoy desanimado. ¿Por qué me pasó esto, pastor? Ay, estoy preocupona. Porque mis hijos, porque mi esposo, porque aquello. Ay, Dios, tú que eres santo, todopoderoso. Mi Dios amado. Oye, está bien que ores, pero ¿sabes qué? No se está viendo quién te está gobernando. Si yo fuera Dios, lo primero que le diría, déjate de preocupar. Lo primero, déjate de preocupar. Porque ¿por qué vienes conmigo como si yo no tuviera el control de las cosas? Número uno. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué nos acercamos a Dios como si Él no tuviera el control de las cosas? Porque a veces nos interesa hacer más o tener una fe motivacional, una fe emocional. Creemos que vamos a mover más a Dios con nuestras emociones que verdaderamente nosotros ser trasladados al reino de Dios. Y si yo fuera Dios, yo te diría, deja que mi reino entre a tu vida. ¿Estás entendiendo? Y número dos, ¿cómo identifico este choque? Porque el hombre decide quién o de quién depende. ¿De quién estás dependiendo, hermano? Hay un problema nosotros hoy en día. ¿Por qué los cristianos parecemos locos? Decimos, no, es que el dólar no va a pasar nada. Lo vamos a sentir, pero nosotros vamos a saber de quién dependemos. Porque no se está diciendo, no vamos a sentir que se está moviendo la economía. No, claro, la vamos a sentir, pero la diferencia está en quién nosotros dependemos. ¿Por qué hay tantos matrimonios que viven tanta toxicidad, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque tú estás dependiendo de alguien incorrectamente. Mira, mujer, que Dios te entregó tus emociones a ti para que tú las puedas brindar, pero no para que dependan de alguien. ¿Estás entendiendo? Tú puedes amar, hombre. Tú puedes amar, pero no te ates. ¿No qué? Porque en el momento en el que te atas, dependes de alguien.
Y cuando caes en dependencia, ahí empieza tu caída. ¿Estás acá conmigo? Entonces cuando empezamos a ordenar una pareja, un matrimonio, una relación sentimental, lo que queremos es devolverle su libertad. Ay, no, pero me quieren decir qué hacer. Claro, porque tú nunca has sabido qué hacer. ¿Estás acá conmigo? Dime qué persona presa sale de la cárcel y sabe qué hacer. Porque así es la esclavitud. La esclavitud no comienza por la parte material o física. La parte de la esclavitud comienza con lo espiritual. Y la esclavitud, ¿cómo identifico que soy esclavo de algo, pastor? Porque tengo que empezar a ver mis dependencias. Mis dependencias. ¿De qué estoy dependiendo? Estoy dependiendo de que todo el tiempo me digan qué hacer. Tengo un problema. ¿Sabes que Dios no quiere decirte todo el tiempo qué hagas? Pero al principio es necesario. Porque no sabemos qué hacer. Yo cuando llegué a la iglesia, te platico. Yo ya llegué para algunos que no me conocen, ya saben esta historia. Pero para los que no me conocen, yo no quería ser pastor. No quería congregarme. Tenía mi trabajo. Para aquellos que me están conociendo, yo estudié ingeniería en telecomunicaciones y profesionalmente me iba muy bien. Entonces, mi única dependencia era de que yo decía, mientras yo tenga trabajo, todo está bien. Entonces tenía trabajo y todo estaba bien. Ganaba plata, hacía esto, hacía lo otro. Me daba mis lujos. Tenía la oportunidad de darme esos lujos en varios sentidos. Pero, ¿sabes qué? Llegó un momento en que llegó la enfermedad a mi vida. Y la plata no me podía sacar de ahí. Pagué estudios, me hice unas tomografías. Bueno, hasta hice un estudio que es rarísimo, se llama el estudio de la silla turca. ¿Alguien lo conoce? No, te voy a explicar qué es. El estudio de la silla turca es porque nosotros en la base del cerebro, atrás en el cráneo, hay una conexión que está así como está mi mano ahorita, así ramificada, porque es donde se conecta el cerebro con el sistema nervioso y de ahí se despliega la médula espinal, y la médula espinal después también tiene otras variantes para poder transmitir toda la comunicación neuronal, ¿no?, a nuestros sistemas, ¿no? Para eso, si tú te pellizcas ahorita el pie, sientes, porque está reaccionando tu sistema nervioso y te lo está notificando tu cerebro. ¿Estás entendiendo? Entonces, ese estudio tiene que ver con esta posición. ¿Por qué? Porque todos donde está nuestro cerebro, aquí en esta parte existe un sistema que se llama sistema límbico. Y justamente en ese espacio nosotros tenemos agua. Adentro está el cerebro adentro y ahí está. Entonces, el estudio consiste en ver cómo el cerebro se ha dilatado por dentro para ver si no está apretando el sistema límbico. Porque cuando se empieza a apretar o se inflama el cerebro hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, empieza a apretar ese sistema y las personas empiezan a tener una alteración que puede cambiar su estado de ánimo, que puede generar trastornos, que puede generar inclusive lesiones al grado de no poder caminar. Porque ¿qué le pasaba al pastor Carlos? En ese momento me pasaba que yo empecé a tener temblores en las piernas. Esos temblores poco a poco fueron aumentando gradualmente hasta que yo dejé de caminar. Y yo me pagaba estudios y ese estudio salió perfecto. Mi cerebro y esa parte de donde está la silla turca, se le conoce así, estaba todo fenomenal. Y nadie encontraba nada. Me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un encefalograma, que yo no sé si ¿alguien le han hecho un encefalograma alguna vez en su vida? Que terminas así como si estuvieras traumado. Porque te ponen diferentes imágenes, te las empiezan a proyectar y esas imágenes le están dando una codificación al cerebro para ver cómo reacciona y empiezan a hacer un análisis. Y me hice todo eso y todo salía bien, me hice estudio de sangre, lo mucho que dijeron, bueno, parece que tuvo usted un pico de bilirrubina nada más, pero usted ya está bien.
Y yo decía, pero ¿por qué me siento del carajo? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué mis piernas tiemblan? Yo necesito que alguien me explique. Entonces, número uno, empecé a experimentar cómo Dios, ahí en ese momento conozco a Dios, empiezo a tener un acercamiento profundo y empiezo a identificar que mi sanidad no estaba en base al dinero. Dios empezó a quebrar mis dependencias y mira que yo decía, creo que con trabajo la voy a armar bien. Ahí entonces comenzó Dios a trabajar cómo yo tenía que salir de la esclavitud, cómo iba a ser mi proceso de liberación y cómo iba a experimentar posteriormente la libertad. Y lo primero que empezó a demostrarme es llevarme progresivamente a ese choque. Y yo me resistía, ¿sabes? Porque cuando empecé conociendo a Dios, lo primero que le dije fue a Dios, yo necesito que tú lo hagas. Lo primero que le expuse a Dios fue mi dependencia, ¿sabes? Mi tipo de dependencias. Le evidencié la dependencia emocional que yo tenía. Ahí me di cuenta que yo era una persona dependiente emocional, porque cada vez que yo empezaba a conectar emocionalmente con alguien, yo ahí me rendía, me entregaba. Y me pasó lo mismo con Dios. Y Dios dijo, hey, momentito. Porque conmigo no será así. Vas a depender de mí, pero yo te voy a dar autoridad. Mi oración con Él, toda la mañana, en la tarde y en la noche que yo oraba, porque yo comencé así como muy intenso, muy apasionado con Dios. Y oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Pero toda mi oración, ahora que yo la medito y digo, lo único que quería armar con Dios era una dependencia. Y Dios empezó a trabajar conmigo esa esclavitud que yo tenía. Él me veía esclavo en el mundo espiritual. Él me veía que si Él me sanaba, Carlos iba a seguir formando una esclavitud espiritual. Y seguramente yo hubiera conocido a la pastora Mari, me hubiera casado con ella, pero yo hubiera creado dependencias que tal vez eso hubiera imposibilitado de que yo y ella fuéramos pastores. Porque en vez de estar ahorita en el plano en el que estamos, estaríamos resolviendo nuestras broncas existenciales. Tal vez a mí me hubiera molestado de, oye, pero ¿por qué te comportas así? Imagínense que estuviéramos sirviendo y de repente, oye, pero ¿por qué todo el tiempo ministras a hombres? ¿Estás entendiendo? Yo no se hubiera puesto así, no se hubiera molestado. ¿Por qué? Porque tienes dependencias. ¿Cómo vamos a servir si nosotros no tenemos libertad? Entonces es necesario comprender esa fase de liberación. Oye, pero ¿por qué me hablas así? Pero si tú me tienes que amar y respetar. Y claro, me respeta tanto que a veces tiene que hablar cosas concretas a mi vida. Pero si yo tuviera una dependencia, eso me estaría destruyendo a mí. Yo estaría así como rendido ahí. ¿Y sabes qué daría lugar? Un espíritu de Jezabel. Porque ese espíritu lo que hace, el espíritu de Jezabel, para los que no lo conocen, son las personas que están acostumbradas a formar dependencias. Formamos dependencias de todo. Hay gente que forma dependencias de su trabajo, huye del tiempo familiar, huye del tiempo de esto por su trabajo. Y de esa manera demostramos que no dependemos de Dios. Y ahí Dios nos empieza a llevar a ese choque, empieza a haber un traslado y dice, asume este principio, asume esta regla, asume este valor. Entonces, ¿cómo identifico el choque? Porque el hombre decide quién lo gobierna. Porque el hombre decide de quién depende. ¿De quién estás dependiendo? ¿Quién te está gobernando? ¿Estás acá conmigo? ¿Sabes que el matrimonio es una cosa bella, hermosa? Hermosísima. No me canso de decirlo, pero necesitas entender este principio. Porque si tú no llegas entendido en quién te gobierna o de quién dependes, tu matrimonio dará un giro. ¿Estás acá? Diga conmigo, porque la esclavitud
comienza en lo espiritual. Entonces, Dios nos pone en ese área de choque. ¿Por qué? ¿Por qué es el área de choque? ¿Por qué es necesaria? Porque ahí identificas el terreno de la libertad. Mi liberación consiste en que yo empiece a identificar cuál es el terreno de la libertad. Porque si yo no identifico el terreno de la libertad, voy a generar otra dependencia. ¿Estás entendiendo? Tú te imaginas que pongas un negocio y al principio vas con alguien que ya creció en su negocio y le dices, oye, che, pero ¿sabes qué? Yo necesito que me digas cómo hiciste con esto, cómo creciste en las ventas, oye, cómo creciste con los clientes, cómo es que los afirmaste. Y de repente te dice, Y llega un momento en el que va a decir el otro tipo, oye, este nada más viene conmigo a sacarme información. Ya le va mejor que a mí. ¿Estás entendiendo? Y la persona empieza a tener una dependencia. Los negocios a veces se estancan, ¿sabes por qué? Porque tenemos dependencias. Estaba escuchando recientemente en las noticias, yo no sé quiénes la escucharon en la semana, pero había escuelas que estaban a punto de cerrarse. ¿Alguien escuchó eso? Muchas escuelas iban a cerrar en esta semana. Cerca de 30 escuelas privadas, ni siquiera públicas, mi hermano. ¿Y sabes por qué? Porque se empezaron a quedar sin plata adentro. ¿Qué le pasó a algo privado? ¿Qué le pasó a eso privado? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Sabes por qué? Porque generó una dependencia. Empezó a vivir a expensas exclusivamente de que las personas pagaran y ya no vio expansión, ya no vio crecimiento. Generó una dependencia. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué empezaron a hacer? A recurrir al Estado para que el Estado los salve. Una persona que está atada de una dependencia pasa a otra. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá o no? Y eso se llama esclavitud. Porque empezó a depender de alguien más, y ahora depende de alguien más, y ahora depende de alguien más. Y así de repente las finanzas, de repente tenías tu trabajo, pero te lo empezaste a gastar todo, y después empezaste a empeñar lo que te compraste el televisor, te compraste el radio, te compraste la computadora, te compraste el celular, te compraste las alhajas, te compraste el anillo, andabas re bien, y de repente el empeño. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Entonces Dios necesita entender, necesita llevarnos a nosotros a nuestro entendimiento, que experimentar el choque nos va a llevar a comprender el terreno de la libertad. Porque si caemos en el reino opuesto, seguiremos bajo esclavitud. Diga conmigo, yo tengo que decidir que el reino de Dios llegue a mi vida. Porque cuando llega el reino de Dios a mi vida, yo gobierno con Él. Amén y amén. Entonces, cuando yo paso al terreno opuesto, ¿qué voy a experimentar? Anótale, 3 cosas que vas a experimentar. 3 cosas que vas a experimentar. Número 1, vas a experimentar algo que se llama libertad falsa. ¿Libertad cómo? Falsa. Mira, ¿cuántos son jóvenes que alguna vez hicieron lo que quisieron en su casa? Comenzaron con la discusión. Ay, papá, es que nunca me dejas salir. Nunca me dejas hacer lo que yo quiero. Y así empezó. Hasta que llegó un momento en que ganaste la discusión a tu padre o a tu madre. Se la ganaste. ¿Cuántos jóvenes le han ganado una discusión a sus padres? Levanten su mano acá. Ah, nadie. Menos mal, me equivoqué, perdón. Iba a tener que estar en la otra iglesia de acá al lado. Y ganaste. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque yo le gané la discusión a mi papá. ¿Cuál era la primera discusión? ¿Por qué a las 10 de la noche nada más? Y de las 10 me fui a las 12. De las 12 a la 1. De la 1 nos dieron las 2 y las 3. Ah, sí se la sabe, ¿eh? Mira, estos deben de estar en México.
Hasta que llegó un momento en el que yo ya no llegaba. Aquí en Argentina conocen eso. Re bien, mejor que yo, creo. Ya no llegaba, brother. Todavía antes había oportunidad de mandarle un mensaje, una llamada. Oye, déjame avisarle a mi mamá que no voy a llegar. Pero después, me valió, hijo. ¿Y sabes qué? Llegó un momento en el que estás tan embolado en todo ese rollo de libertad, de todo, me salí, rompí las reglas de mi casa, estoy con mi banda, estoy con mis hermanos, mis camaradas, mis brothers, estoy acá con la junta. Y de repente terminas en la mañana, en la madrugada, todo liquidado, así. ¡Qué bien la pasamos! ¿Sí la pasaste? Por dentro estás preguntándote qué taradez hiciste. Por dentro estás diciéndote, ¿para qué me fumé ese churro? Por dentro estás diciendo, ¿para qué me gasté la botella con estos brothers que nunca ponen ni un quinto? Por dentro estás diciendo, ¿para qué estoy malgastando mi tiempo? Y de repente te sientas en esa cama voladora. ¿Alguien experimentó la cama voladora? Recargó así. ¡Ay, no mames! ¡Que alguien la agarre! ¡Que alguien la agarre! Nomás daba vueltas, hijo. ¿Estás entendiendo? Mira. Sí, no me equivoqué de iglesia, ¿viste? ¿Sabes qué? Una libertad falsa. ¿Sabes cuántas veces tuve que recibir? Le mando un saludo a mi brother, a mi hermano. A mi hermano de sangre, mi carnal. Carnal. Porque yo de niño, escucha bien esto, yo de niño a veces no dormía porque tenía que estar así como... Porque de repente escuchaba así. Mi papá era un capo y ponía en la puerta así un segurito así. Y con ese segurito ya nadie entraba, hijo. Entonces mi hermano me decía, por favor, carnal, ándale. Por favor. Entonces llegaba y nosotros teníamos así en mi casa, era la puerta de madera y a los lados teníamos como una entrada con cristal, ¿no? Y entonces llegaba y con la llave así bajito me hacía tac, 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 tac. Yo ya sabía que era él. Entonces me paraba un corto así. Y ya nada más le abría la puerta y decía, ayúdame. Ayúdame. No, pues, en serio, aunque te rías, hijo. En serio, aunque te rías. Y yo tenía como 12 años y ya cargando a mi hermano. Entonces ya llegaba, lo llevaba a la cama. Dormíamos en cucheta. Él dormía abajo, yo dormía arriba. Y ya lo depositaba y lo siguiente era traer la cubeta del baño. Al costado, hijo. De verdad, gracias a Dios, nunca se murió en una de esas. Porque estuve yo. Ahí. ¿Sabes qué? Esa libertad que te ofrece Satanás es falsa. ¿Cómo es? Falsa. Estás en el trabajo y crees que por tener el mejor trabajo del planeta, sentarte en el mejor lugar acá, irte al Starbucks. Entras al baño del Starbucks y te tomas tu foto. Estás en el boliche y en el baño del boliche como si estuvieran re lindos, apestan a rayos. Y tú con tu... Te vas al shopping, aquí al Terrazas, como si estuvieras en Dubái. No te pases, hijo. Al Terrazas, mano. Me dijeras, estás en el mejor de América Latina, bueno, va. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no?
¿Está recibiendo o no? Diga, ¿esa libertad que ofrece Satanás? Es falsa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Trabajas y te esfuerzas y dices, por fin tengo el celular que quería. Y te das cuenta que hace lo mismo que el otro. No, es que yo necesito más espacio. ¿Para qué? ¿Tienes como una colección de selfies en diferentes baños en todos lados? ¿Para eso quieres más espacio? ¿Para cultivar tu vanidad? ¿Para cultivar? ¿Para que tengas una necesidad tan grande en tu interior de decir que te pongan likes porque no hay nadie que te pueda apreciar verdaderamente porque tú no has logrado tu aprecio personal? ¿Esa es la libertad que estamos buscando? Dile al lado, esa libertad es falsa. Número 2, ¿cómo identifico la esclavitud espiritual? Porque nos ata a pasiones de la carne. ¿Dónde están los tóxicos? Esos que están atados a esas pasiones. Es que no puedo dejar de ver, ¿cómo se llama? Pasión de Gavilanes porque me siento mal. ¿Cuál? Si te estás echando ahí una fantasía mental, hija. ¿Estás entendiendo? Estás atado a pasiones. No te puedes ver hermosa, no te puedes ver bien porque necesitas una fantasía. O cuando de repente, para aquellos que de repente se atan al gasto en dinero en el casino, o en esto, o en lo otro, y sientes como que, yo soy millonario. Voy a gastar ahí, pum, 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 pum. ¿Estás entendiendo? Yo tenía una amiga con la que yo intentaba salir. Mi amor, tápate los oídos. Y ¿sabes qué bronca que era? Porque de repente me decía, vamos a recoger a mi mamá. ¿A dónde? Está en el casino. ¿Sabes para qué me llevan ahí? Para que yo sacara la cartera, mano. Yo decía, ¿y cómo le digo que no? ¿Cómo me zafo? No podía zafarme porque era el auto de ella. Era la mamá de ella. Y yo decía, madre, ya llegábamos. Y cuando no tienes libertad y estás atado a esas pasiones de la carne, hasta le pones cara bien a la suegra. Hola, ¿cómo estás, señora? Un gusto, un placer. Ay, qué bueno. Siéntate, Carlos, vamos a jugar. No, ya nos vamos, es de rapidito, veníamos por usted. No, pero se está poniendo bueno. Mira, vete a comprar. Yo decía, pues deme la plata. No, ponla tú, hijo. Ay, decía, no puede ser. Terminaba pagando el mantenimiento del auto que no era mío, pagaba la nafta que no era mía, le pagaba el vicio que no era mío. Terrible. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá o no? ¿Pero por qué? Porque uno está atado a una pasión. Entonces, 2 cosas de la esclavitud espiritual. Y la tercera, nos hace esclavos de nuestros propios deseos. ¿Tú deseas algo? Ten cuidado de no volverte esclavo de ese deseo. Puedes amar intensamente a ese hombre o a esa mujer, pero te digo algo, no te vuelvas esclavo de tu propio deseo. Quiero un auto último modelo. Tenlo, pero no te vuelvas esclavo de tu propio deseo. Una casa, no te vuelvas esclavo de tu propio deseo. ¿Qué va a pasar el día? Imagínate, nosotros teníamos casa, teníamos 2 autos, una camioneta del año, todo teníamos, nos estaba bien, es más, nos veían en la iglesia y era así como, hay que juntarse con ellos. Y de repente Dios nos dice, se van para Argentina. Y tú en tu corazón
atado, esclavo a tu propio deseo. Es que trabajé para mi casa, es que trabajé para mi negocio, es que trabajé para esto. Te vas a perder la voluntad de Dios. Diga conmigo, yo no me voy a perder el hacer la voluntad de Dios por estar esclavo espiritualmente. En esta hora yo declaro que soy libre. Amén y amén. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Pero gracias a Dios me enseñó el terreno de la libertad para no volverme esclavo de mi propio deseo. ¿Cómo soy trasladado al reino de Dios? Y voy a terminar con 2 bloques más. Número 1, y de aquí van a desprenderse otras prédicas, solo te las voy a decir rapidito. Tengo que cambiar mi mentalidad. Tengo que setear mi mente. Número 2, tengo que comprender que vienen desafíos y que esos desafíos solamente se logran con trabajo en equipo. Después te voy a predicar sobre eso, sobre la mentalidad de los desafíos. Y me quiero centrar en este punto, en el tercero, para ser trasladado al reino de Dios o entrar al reino de Dios. Debo de evitar o de trabajar el que ya no haya más territorios divididos. Es decir, yo tengo que identificar en mí cómo o en qué áreas territorialmente estoy dividido. ¿Cómo encuentro esa división? ¿Cómo yo puedo identificar que hay áreas divididas en mi persona o en mi forma de ser? Porque hay 4 aspectos claves que te van a ayudar a entender cómo es que tú estás dividido y no sabes si estar en el reino de Dios o estar en el choque para identificar el territorio de la libertad. Porque las tinieblas, cuando se establecen, crean 4 cosas. Número 1, ¿qué es lo que crean las tinieblas? Crean profunda violencia. ¿Crean cómo? Profunda violencia. No solamente es violencia. ¿Cuál es el problema de ser violentos? Que va en aumento. Por eso es que cuando yo te dije que éramos jóvenes y discutimos una vez con nuestros padres, no importó ganar esa primera discusión. De repente subió de level. Fue subiendo de level hasta que le faltaste al respeto. Hay personas que hasta se han ido a las piñas con sus padres. O hay padres que simplemente, inclusive se han ido violentamente para maltratar a sus hijos ya estando grandes. Recientemente con la pastora y yo recordábamos una experiencia que salimos de vacaciones con una familia particularmente, y de repente una nena de 24, 22 años más o menos promedio, estábamos paseando por una feria de esas que luego hay de artesanías, y la chica decide pues avanzar para ir viendo mientras que nosotros nos quedamos con la familia, el resto. Y de repente no lo encontrábamos por ningún lado. Entonces lo inmediato fue, pues, a lo mejor anda por ahí, ¿no? Y las personas empezaron a pensar, no, se perdió, la secuestraron. Y de repente así como todo raro, así bien intenso, bien pesado, bien denso. Y de repente la pastora y yo empezamos a sentir un ambiente así como, uy, ¿dónde estamos? Estábamos en la hora incorrecta, con las personas incorrectas, en el lugar incorrecto. Y de repente empezó a haber un ambiente así tenso y tú lo sentías así en el ambiente. La violencia se siente en el ambiente. Y empezamos a buscarla y no aparecía. Entonces la persona empezó a pensar lo peor y nosotros estábamos, el Señor nos dice que está bien, tranquila, ahorita va a aparecer. Y más violencia. Y de repente apareció la chica que la encontramos, la pastora y yo. Y nosotros alegres de, ay, qué bien, ¿dónde andabas tú? Y vamos hacia allá, con la familia, con sus padres. Y de repente llega la mamá. ¿Por qué me haces esto?
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en vez de que te regocijes de apareció, llegó, está aquí, pensando solamente en ti? Estás dividido. Ya ni siquiera estás del lado de Dios, estás dividido porque lo único que te gobierna y de lo único que dependes es de hacer violencia, profunda violencia. Salmo 74:20, córrele allá rápido, córrele allá. Salmo 74:20, ¿qué dice Salmo 74:20? Dice así, escucha, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. ¿Cuántos hogares tienen violencia? ¿Cuánto de tu vida, de tu alrededor está lleno de violencia, mi hermano? Por eso no puedes ver la voluntad de Dios, por eso no puedes experimentar la libertad de Dios, porque necesitas entrar a esa fase de liberación. Y la fase de liberación te tiene que decir, mira, abandona la violencia. La violencia comienza con un grito. La violencia también empieza con lo psicológico. ¿Cómo? Cuando tú te quedas callado y no respondes. Cuando tú no hablas en la noche y te vas enfurecido. Eso ya es violencia, mi hermano. Es decir, habla con la mano. Eso es violento, mi hermano, para quien sea. Por eso es que no podemos pasar a la libertad, porque estamos en el choque y Dios te dice, observa el terreno de la libertad, velo, recupera tu autoridad, deja la violencia. Está la violencia emocional. ¿Cómo es la violencia emocional? Cuando tú le quitas el mérito a las personas por lo que hacen. Yo hago todo en casa. No, mujer, lo hacen juntos porque uno trabaja, pone plata. Pero mujer, tienes razón, porque tú haces y estás cuidando lo que yo también amo. Tu esfuerzo es tan bueno como el mío. Pero hay veces que queremos hacer notar más el esfuerzo de uno que el del otro. Y eso es violencia emocional. Tenemos violencia física. Violencia financiera. Mira, cuando de esas veces que dices, es que yo soy el que trabaja la plata, yo la administro. Porque tú no sabes usar el dinero. Pues enséñale. ¿Qué problema es el enseñar? Pero aún mayor el no ser enseñables. Eso es violencia. Cuando nosotros no queremos ser enseñables. Violencia espiritual. La Biblia dice esto y lo estás diciendo para castigar al otro. Pero yo oro y tú no. Pero yo obedezco y tú no. Dejaste de ir a la iglesia y yo estoy yendo para que tú te levantes. Eso es violento porque estás dañando la identidad. Tienes que hablar y decir, estoy orando porque Dios tiene un futuro para nosotros, porque Dios tiene un propósito para nosotros, porque Dios nos conectó para darnos vida y vida en abundancia. Deja la violencia. ¿Qué más pasa cuando las tinieblas se establecen en un lugar? Viene la aflicción. ¿Viene qué? ¿Cuántos han estado afligidos? El pecho se aprieta, la panza se aprieta, te da chorro, te da estrés, te da angustia. ¡Ah! Estás angustiado. Porque la aflicción siempre se conecta con la angustia. Se cierra tu garganta.
Esas veces que no le puedes decir algo a tu esposa porque sabes que es con pinzas, porque estalla la bronca. La aflicción y la angustia son la señal de que no hay madurez en ese lugar. Es que no puedo decirle lo que siento. Y por eso necesitas levantar la cerveza, por eso necesitas embriagarte con vino, por eso necesitas irte de parranda en la noche, por eso necesitas no llegar a tu casa, porque no sabes decir lo que sientes. ¿Por qué salimos de casa? Porque no aprendimos a decir lo que sentimos. ¿Sabes cuántas veces personas me invitaron de mi trabajo los viernes en la noche? Porque el viernes en la noche era el mejor momento para los grupos de trabajo para decir y hablar lo que no le podían decir al gerente. Y me decían: Carlos, te vamos a invitar, pero no le digas nada. Mejor no me invites, porque a mí no me puedes esclavizar a eso. No me condiciones, no me metas en una dependencia, porque eso me genera aflicción, eso me genera angustia. Yo aprendí a ver el terreno de la libertad. Me generaban angustia. Mi mamá me decía: ya llegó tu papá, no le digas a dónde fuimos. Yo era niño. Y me angustiaba, porque yo como niño quería decirle: papá, fuimos a tal lugar, fuimos a ver a la tía. Y mi mamá le decía: no le digas a tu papá a dónde fuimos. Toca conmigo. Cuarto punto que genera cuando las tinieblas se establecen en un lugar: crean confusión. Estoy confundido, estoy confundida. Quiero hacer esto, pero mis sentimientos dicen: haz lo otro. Amo a Dios, pero quiero dejar la iglesia. Estás confundido. Amo a Dios, pero quiero seguir teniendo mi vida en la noche. Amo a Dios, pero quiero seguir siendo una persona que está entregada a las pasiones de su carne. Amo a Dios. Estás confundido, mi hermano, mi hermana. Tengo una relación personal con Dios. A mí ya nadie me tiene que decir nada. Estás confundido. No te confundas, mi hermano. No caigas en confusión. Ya estoy grande, papá, mamá. A mí no me tienes nada que decir. ¿Sabes qué? No hay nada más maravilloso que aprender de la experiencia de otro hombre. Te voy a explicar por qué. Porque hay desafíos que se llaman imposibles. Diga conmigo: desafíos imposibles. ¿Y sabes qué? Los desafíos imposibles solo se pueden lograr con gente experimentada. Lo que no puedas en tu negocio, lo que no puedas en tu familia, lo que no puedas contigo, necesitas al lado de ti alguien con experiencia. Y cierro con esto, alabanza. Y el último punto que se establece donde están las tinieblas es el desorden. El desorden, diga conmigo: desorden. ¿Cómo están tus tiempos, mi hermano? La mejor manera de ver el desorden no es en tu casa, sino es cómo manejas el tiempo. ¿Y cómo manejas qué? El tiempo libre. Yo tenía un amigo que me decía: hay una nueva carrera. Estábamos a punto, yo ya estaba en la universidad y él estaba a punto de ingresar.
Yo era 4 años mayor que él, o soy 4 años mayor que él. Me dice, yo quiero estudiar una carrera nueva. Y digo, ¿cuál es esa carrera? Y me dice, la administración del tiempo libre. Wow. ¿Para qué es eso? Hay una carrera, se llama así. Que las personas no sabemos qué hacer con el tiempo que nos sobra. ¿Y sabes por qué? Para eso te apareció Netflix. Para eso te apareció el celular. Para eso te aparecieron las redes sociales. Para eso te apareció el Instagram. Para eso te apareció el Facebook. Para eso te apareció. Porque las personas tenemos serios problemas de desorden. Porque no sabemos qué hacer con el tiempo que nos sobra. A Argentina le apareció el mate. No tengo nada que hacer. Vamos a tomar mate. Mi hermano, toma el mate que tú quieras. Pero si es con la excusa de perder el tiempo, hay algo que tienes que hacer, porque la economía no va a llegar a tu vida si tú pierdes el tiempo, porque Dios va a ver que estás en un desorden. La libertad se administra educándose. Y el otro día escuchaba yo a un experto de Instagram y decía, si usted va a empezar a scrollear, al menos entrénese en algo, aprenda algo, no pierda su tiempo en babosadas. ¿Sabes cuánta gente me llega y me dice, mira el meme? Y después estás en tu vida real. ¿Cuántos quieren vivir de a memes? Porque el próximo meme será el tuyo, el de tu propia vida. ¿Sabes cómo te tiene Satanás en sus redes sociales? Tú eres el meme de todos sus días, mi hermano. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá conmigo? ¿Cuántos quieren ser el meme del enemigo? ¿Verdad que no? Entonces di, ahora mis tiempos se van a ordenar. En esta hora todo desorden se va de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. En esta hora yo decido ser trasladado a la presencia de Dios. Amén y amén. Diga conmigo, en mi tiempo libre me voy a capacitar para ser el mejor administrador de mi empresa, de mi negocio, de mi futuro. En esta hora soy libre. Amén y amén. ¡Vamos, iglesia! Diga conmigo, en esta hora mi tiempo libre me va a desarrollar para no esperar a que el hombre me promocione. Dios me va a promocionar a un mejor puesto, porque me estoy capacitando para ser el mejor gerente, jefe, empresario. Amén y amén. Dígalo conmigo, me estoy entrenando para ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Amén y amén. ¿Dónde están los mejores?
Jesús tenía una característica, y es que Él no perdía el tiempo. Él se pasaba su vida en oración. Él se pasaba su vida entrenando. Él ya tenía 12 años y ya quería saber lo que era un ambiente público de experiencia sobrenatural, entrenando y enseñando. ¿Sabes por qué? Porque alguien que se entrena siempre aprende de sus errores. Los mejores siempre aprenden de sus errores. ¿Cómo vas a hacerlo mejor si estás evitando equivocarte? No te equivoques malgastando tu plata. Eso es un error que todos han cometido, porque están atados a sus pasiones, porque están esclavizados a su propio deseo. Pero hay una diferencia que hacen solo los mejores, y es que aprenden de sus errores. A eso se le llama experiencia. Y llega el tiempo de que una iglesia nazca con mucha experiencia. No una iglesia que repite errores y no aprende de ellos. Porque para ser el mejor aprende de sus errores. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, administramos nuestro tiempo, Señor. Administramos nuestro tiempo. En esta hora le arrebatamos la autoridad a Satanás de nuestro tiempo. Porque Dios es soberano. Él determina y Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestra vida. Él dice cuándo, cómo y a qué horas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora activamos citas divinas. Citas divinas, donde estaremos en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, en la hora adecuada. Dejaremos de perder el tiempo, porque cuando perdimos el tiempo estuvimos con las personas incorrectas, en los lugares incorrectos, a la hora incorrecta. Los accidentes no son casuales. Hay un espíritu que provoca el accidente, y el accidente está caracterizado por estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con las personas incorrectas. Y eso se llama choque. Y Dios te trajo acá para salir de ese choque. Dios te trajo acá para salir de ese choque. Dios te trajo acá para entender que tú vas a caminar en citas divinas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora desatamos esas citas divinas, Señor. Por eso es que alrededor de Él hay una tormenta de adoración, porque Él está en el lugar, con las personas y en el tiempo correcto. Cierra tus ojos. Close your eyes. Hay una visión en este momento que está desatándose en el corazón de todos ustedes. Hay un redarguir del Espíritu Santo. Hay un convencer de cómo has perdido el tiempo. Hay un convencer de cómo tú has estado en desorden. Y en esta hora se rompe todo territorio dividido. Por eso es que donde Dios está, alrededor de Él hay una tormenta. Hay un choque. La presencia de Dios genera choque, para que los hombres vean el terreno de la libertad.